Sí. Hola. Gloria a Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 42. Voy a leerte en una versión distinta a la que creo que tú tienes. A lo mejor aquí tenemos una traducción lenguaje actual, tal vez. Está las Américas, la Reina Valera. Yo voy a leerte en otra traducción también actual. Dice, hermanos, en el nombre de Jesús. Versículo 1. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿en dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducta a la casa de Dios, y la conducía, a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Señor y Salvador, como mi Dios. Esta es la oración al Dios de mi vida. Versículo 8. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén, hermanos. Antes que nada quisiera decirles que este sermón me lo prediqué a mí y que ahora yo te lo voy a compartir a ti. Es un sermón que me predico constantemente, no haciendo como un acto de conmiseración, pobre de mí, no, sino que en realidad la vida cristiana, hermanos, no es fácil, y mucho menos cuando estás al frente de la batalla, cuando estamos peleando, pues en nombre del Señor, sirviendo, orando, estudiando sermones, predicando en la calle, personas y ahí. Les decía a los hermanos, ¿quieres sufrir un poco? Acércate a los hermanos que sirven y verás cómo empieza la guerra. Y hay dos tipos de sufrimientos, hermanos. Un sufrimiento que es por servir a Dios y otro que es del cristiano que no sirve a Dios. El cristiano que no sirve a Dios también sufre porque su anhelo es servir. Entonces no sirve y está incómodo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Mas ese servicio no tiene excusa, porque predicamos días atrás que Isaías 53 dice que el Señor llevó todas las deficiencias nuestras, transgresiones y enfermedades. Entonces aquel que no sirve es porque no quiere servir. Amén. Porque nada te impide hacerlo más que tú mismo. Pero así tal cual dice el Salmo, hermanos, en esta traducción: cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Algunos de nosotros en realidad ya queremos que el Señor venga, hermanos. Y no es un mensaje como suicida o kamikaze. Oye, el hermano ya quiere morirse. No, hermanos, es que hemos entendido que vamos a vivir. Que se quitará el peso ya de la esclavitud al enojo, a la ira, a la contienda, a la desesperación, a los pleitos en el matrimonio, con los hijos, al trabajo exhaustivo para conseguir el pan. Todo eso, hermanos, eso se terminará ya cuando el Señor venga. Dice el versículo 3, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y es como si el diablo, hermanos, estuviera susurrando en nuestros oídos cuando queremos y no podemos, y el diablo susurra: ¿y Dios? ¿Valdrá la pena todo esto? ¿Valdrá la pena estar sirviendo o haciendo cosas para que muchos no tomen en cuenta o no sirvan o no se entreguen? ¿Valdrá la pena?
¿Valdrá la pena predicar en un lugar público en donde la gente no te voltea a ver? Y están pensando en lo suyo, donde aún rechinan sus dientes. ¿Valdrá la pena? ¿Dónde está tu Dios? Dice el versículo 4, recuerdo esto y me deshago en llanto. ¿Qué recuerda el salmista? Dice, yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Y es cuando llegamos a Cristo, hermanos, y de pronto hay mucho gozo en nosotros, los cristianos, y todo lo vemos lleno de alegría y de gozo, y todo es una fiesta, y gloria a Dios en la iglesia, y saltábamos y bailábamos y aplaudíamos, y realmente había un gozo grande. Pero era un gozo lleno de carne, hermanos, de una emotividad carnal. No era el espíritu que se estaba regocijando porque estábamos bebés nuevos, mas sin embargo eso me genera a mí llanto, el recordar cómo comenzamos la carrera en Cristo, sin yugo, sin carga, al contrario, ligero el camino, hermanos, pero conforme va pasando el tiempo parece que vas cargando una maleta mucho más grande cada vez, y cada vez se ve más difícil ser cristiano. El Señor lo sabe. Y de hecho en su misericordia creo que lo permite para que anhelemos como este siervo jadeante en busca de agua. Oh Dios, estoy buscándote, te anhelo. Creo que Dios permite eso, hermanos. Por eso Dios permite tantas cosas a sus siervos. Traiciones, abandonos, cosas feas en todo el mundo donde ellos trabajan, hermanos. Y dice el versículo 5, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y ahí es cuando se predica él solo, ¿no? Y me predico yo y predícate tú también. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ponemos nuestros ojos allá en lo eterno, en la recompensa, en donde algún día vamos a poder entender todo esto. Dice el versículo 8, esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Que todo el día esté conmigo y yo le digo, Dios mío, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento de pronto solo? ¿Por qué siento que esto está fuera de control? ¿Por qué permites que el enemigo me oprima? ¿Por qué Dios permites que esté susurrando a mi oído, desesperado, con ganas de irte o de morirte? ¿Por qué? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, tantas cosas alrededor, mientras me echan en cara a todas horas y ese eco resonante. ¿Y tu Dios en dónde está? ¿Dónde está tu Dios, cristiano? Y termina diciendo, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Él es mi Dios y mi Salvador. Gloria al Señor, hermanos. Entonces hay una necesidad, hermanos, en el versículo 11, que está resplandeciendo aquí. Y es precisamente el hecho de que no podemos dejar de predicarnos a nosotros mismos. Nadie te comprende más que tú mismo. Nadie. Todos buscan lo suyo. Cada cual se aparta por su camino y no le importas en ciertos momentos. Y es necesario que tú te prediques, no que alguien te predique, sino que tú te prediques. ¿Por qué te abates, alma mía? Si yo te preguntara a ti hoy, ¿qué motivo me puedes dar con referencia a esto? ¿Qué ocasión tú has vivido de pronto en donde estás abatido, estás desesperado? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te oprime? ¿Qué te aleja del Señor? ¿Qué te preocupa? En esos momentos, hermanos, conforme a la gracia para sufrir, porque es una gracia también, hermanos, permitirnos el sufrimiento, el Señor en su nombre. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué te aprieta? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te lastima? ¿Qué te preocupa? Tu matrimonio, los hijos, el trabajo, la iglesia, el servicio. ¿Qué es? Pero hay algo que siempre está el enemigo usando para distraernos de lo que nos tenemos que concentrar, que es en el Señor, hermanos. Y esto es necesario predicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Se está predicando el salmista dentro de él, hermanos, a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Recuerda quién eres, recuerda lo que vales para Dios. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti, recuerda la esperanza en la eternidad. Recuerda, espera en Dios, dice el salmista. Y después dirige su oración al Señor. Pues he de alabarte otra vez.
Se habla a Él, se habla en segunda persona, hermanos, y después dice, he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios, dice esta versión de las Américas, si no me equivoco. Entonces, hermanos, esto quiere decir que debemos aprender a pelear contra el desánimo, porque el desánimo va a llegar a tocar la puerta. Insisto, hay dos tipos de desánimos, uno para el que sirve y otro para el que no sirve. No que no sirve de que sea un inservible, aunque también, pero la realidad tenemos que servir de una u otra manera. Hoy venía a mi mente esto, y la realidad, a veces, hermanos, nos frustramos porque queremos servir igual que todos los demás. Pero la realidad es que no podemos servir como todos los demás. Cada uno sirve como Dios quiere que sirva. Cada uno va a servir como Dios quiere que sirva. Algunos van a estar sirviendo, hermanos, desde su casa, orando por los hermanos. Algunos van a estar sirviendo porque tienen dinero y van a poder dar dinero a la obra, a la iglesia, misioneros, a los pastores, no sé. Algunos van a estar sirviendo en la punta de la guerra, predicando el evangelio. Pero todos tenemos que servir, hermanos. Todos de alguna u otra manera. No todos pueden servir como pastor, no todos pueden servir como los diáconos, no todos pueden servir como las hermanas de cocina, pero todos tienen que servir, hermanos. En algo tienen que servir, no únicamente para sí mismos, sino para la iglesia. Es el porqué de que hay mucha tristeza y depresión en muchos cristianos, porque su alma está necesitada de servir y no sirven y se sienten deprimidos. El otro tipo de servicio es de aquellos hermanos que están cargando la gran piedra y que están llevando la labor que Dios quiere que la iglesia lleve ellos solos. Son los que limpian, son los que predican, son los que acomodan, son los que van, son los que oran, son los que vienen, son los que van. Están ahí. Y ellos también están sufriendo porque el ataque del enemigo está sobre ellos. De hecho, el diablo, hemos dicho antes, tiene unos cuadros en el infierno. Y no tiene los cuadros de los inservibles, tiene los cuadros de los que están sirviendo. Y dice, lo quiero muerto. Como decía Tony el otro día, o Claudio, no quiero que me lo traigas, quiero que lo mates, aquí no lo quiero, yo aquí, ¿cómo era, hermano? Algo así, mátalo, yo no lo quiero ni de vuelta, cuello. Y hay un gran abatimiento que obviamente muchos cristianos ignoran porque nunca han estado en ese lugar. Nunca han estado en ese lugar y pueden llegar a pensar como pensamos de Jeremías, ¿verdad? Ah, viejo chillón, cómo se queja chillón. Pero es que no has estado ahí sirviendo. No has estado enfrentando a esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, vencidas pero aún con encías, chimuelas, como decía Tony hace un rato, pero con encías, que lastiman, que te rompen, que de madrugada te levantan, que dudas, que temes, por la economía, por todo, hermanos. Llegan, no sé si a alguno de ustedes aquí le ha pasado, pero es una batalla que tenemos que pelear, y esa batalla se pelea solo con la fe en lo que está por venir. Esa batalla no la vamos a pelear, hermanos, esperando algo bueno aquí, porque no lo vamos a encontrar en muchos de los casos. Probablemente, por la misericordia de Dios y en su decreto, tiene algunos muy buenos planes para nosotros. A lo mejor alguno de nosotros, hermanos, recibirá alguna gran herencia, o a lo mejor alguno de nosotros morirá de anciano en su cama, tranquilamente dormido, o a lo mejor otro le pasará cualquier otra fortuna. Pero no es seguro, hermanos, no es seguro. Es como aventar un puñado de piedras al aire y a ver a quién le cae, no a todos. Pero no podemos nosotros ser sostenidos por lo que aquí pase, porque vamos a ser decepcionados, hermanos. Imagínate donde el apóstol Pablo hubiese puesto su fe en los mismos hermanos. Cuando dice en una de sus últimas escritos a Timoteo, le dice, todos me han abandonado en mi primera defensa. ¿Qué? 35 años de ministerio, un montón de gente salva por él, era un servidor de Dios y lo abandonaron. No son cristianos, hermanos, nos mordemos la lengua. La realidad que nuestros ojos no pueden estar puestos aquí, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, si quieren leerlo conmigo. Dice, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aunque Pablo, hermanos, estaba abandonado, aunque Pablo ya no veía igual, ya no escuchaba igual, ya no hablaba igual, aunque Pablo ya no aguantaba los azotes de la misma manera como cuando era 30 años más joven, hermanos, él dice que su hombre interior estaba fortaleciéndose.
¿Y por qué se fortalecía su hombre interior? Él no se desanimaba, hermanos, porque su hombre interior iba haciéndose más fuerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la renovación de su corazón y de sus fuerzas y la guerra como peleaba estaba en algo que no podía ver, pero no era algo como meramente ciego. Es decir, Pablo no estaba completamente cayendo en un abismo sin saber a dónde iba a ir. Él sabía que aunque no podía ver, él dice en el versículo 18 del capítulo 4, la segunda carta, no pongo la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, pero las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo parecía que estaba a ciegas confiando en lo que no veía, a pesar de que estaba sumamente abatido, porque su carne ya no era igual que antes, pero él estaba fuerte por dentro, en fe, porque estaba poniendo su mente en lo venidero. Esta es la manera en que Pablo no se desanimaba, hermanos. Esta es la manera en que Pablo peleaba. Él veía lo que no se puede ver. Él veía lo que no se puede ver. Algunos versículos después de esta segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por qué. Esto no significa, hermanos, insisto, que él saltó a un abismo oscuro a ver qué pasaba y a ver dónde caía. Él sabía que estaba saltando a un abismo, pero que los brazos del Señor estaban abajo esperándolo ahí. Y es lo que debemos hacer tú y yo. Parece que no funciona lo que estoy haciendo. Parece que las cosas no salen bien porque lo que ven mis ojos no es favorable, pero yo tengo que confiar que si estoy actuando bíblicamente y viviendo el Evangelio, va a haber guerra, va a haber mucha oposición, va a haber dolor, va a haber traición, tal vez hasta muerte, pero la victoria la tenemos asegurada en Él, hermanos. Y no es un evangelio de la prosperidad, como el mundo lo predica. Es el verdadero mensaje de la prosperidad, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas invisibles. ¿Sabes por medio de qué? Por medio del Evangelio. Y esa es la manera en cómo vamos a pelear, hermanos. Nosotros no vemos fruto en la disciplina que damos a nuestros hijos y en la enseñanza bíblica día con día, que espero que ustedes día con día se reúnan con sus hijos a leer la Biblia, el catecismo. Es necesario, hermanos, pues de por sí están como están. Imagínense sin eso. Pero nosotros no vemos fruto ahora, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que encamines al niño en su camino y cuando sea grande, ¿qué? No se va a apartar. La Biblia dice, hermanos. La Biblia dice que hay un orden en el matrimonio para hacer las cosas. Si lo hacemos de esa manera, aunque la hermana no le guste o el hermano no le guste, si lo hacemos así, el Señor va a dar fruto porque el Señor dice que así debe de ser. El Señor dice que debemos disciplinar, hermanos, y que tenemos aún que desecharlos. Me duele mi corazón de carne, pero si el Señor dice que así debe de ser, así lo vamos a hacer y va a dar fruto. Y cada cosa que hagamos y emprendemos, la hacemos como si fuera para el Señor y confiamos que Él va a retribuir, hermanos, en su tiempo. Entonces, el error más grande que yo cometo en lo personal es que emprendemos cosas y espero ver un resultado aquí y ahora. Y sabes que la mayoría de las veces no es así. La mayoría, no digo que nunca, hermanos, pero la mayoría de las veces no es así. La Biblia me enseña que aunque grandes hombres de Dios entregados por completo hacían las cosas bien para su gloria, terminaban mal. Te pongo dos ejemplos tremendos. Juan el Bautista. Juan el Bautista, una profecía hecha viva, apartado para el Señor por completo, nada más fue usado para predicar y anunciar que el Señor venía, 2, 3 meses, 4, ¡pum!, decapitado. Pareciera, hermanos, si fuera alguno de nosotros, que el diablo ganó. ¿A poco no? El apóstol Pablo, tu ministerio, Pablo, oye, llevas 35 años en el ministerio. Has levantado, hermano, más de 60 iglesias. Y mira, nada más te dejaron solo. Yo creo que algo hiciste mal. ¿Algo hizo mal Pablo, hermanos? No. Pero ¿en dónde estaba poniendo sus ojos él? ¿En lo que estaba aquí o en lo venidero? En lo venidero. Y el error de nosotros es eso, hermanos. Es eso. Debemos de confiar. Y de esa manera vamos a poder pelear de una manera adecuada, que vamos a tener la victoria. Eso es lo que está haciendo el salmista en el Salmo 42. Le está predicando a su alma angustiada, se regaña a sí mismo, discute con él mismo y no soporta que sus pensamientos, que son seducidos por el diablo, gobiernen. Es como hacía Martín Lutero. Martín Lutero de pronto parecía que estaba loco, más loco de lo que sí estaba por Cristo, pero él de pronto estaba hablando solo en su casa, reprendiendo al diablo. Apártate, demonio, ¿qué estás haciendo aquí? Déjame en paz, no controles mis pensamientos, vete, te aborrezco, demonio, no tienes parte.
no estaba peleando en sí contra el diablo, hermanos. Estaba peleando contra él mismo, contra pensamientos negativos que quieren hundirme, que quieren decirme que no es así. ¿Sabes por qué la mayoría de nosotros no emprendemos alguna misión o algo así? Porque mi mente me dice que no. Porque mi incredulidad me detiene. No, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Y luego qué vas a hacer? Entonces, ¿qué tipo de Dios es en el que tú crees? ¿El Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano, el Eterno, el Sustentador, el Proveedor? ¿En quién confías? Y tenemos que recordar eso, hermanos. Los que batallamos, como yo, con enojo, yo soy enojón, hermanos, me desespero con facilidad y puedo caer en pecado constantemente por eso del enojo y la desesperación. Yo me predico porque sé que mi alma no está deseando hacer eso, pero mi carne sí. Y sé que si confío en mi carne tiene mucho de dónde agarrarse y enojarme más y darme cabezazos en la pared o a alguien más. Pero sé que no es así. Los que batallan con celos, hermanos, saben que su alma dice que no, pero su carne dice que sí. Y los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, están siendo inspirados por el mismo demonio, susurrando en tu oído, para que tú actúes mal. Los que tienen miedo a la enfermedad o peor a la muerte, están escuchando el temor en su mente y están retroalimentando. Ay, si me muero ahí, si hago, espérame, ¿en quién confías? Y por eso el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Y así tenemos que clamar: Dios mío, estoy ahogándome, Dios mío, estoy necesitado, Dios mío, estoy desesperado, Dios mío, me he salido del camino, Dios mío, estoy tibio, ayúdame por favor. Y es un grito de angustia del alma misma. Esto es lo que el salmista nos está diciendo, hermanos: predícate, predícate. ¿Y cuál es mi argumento principal o mi herramienta? Es mi esperanza. Espera en Dios. Es mi esperanza, es Dios. Sabemos que la esperanza del mundo es la que muere al último, pero hemos dicho, hermanos, Tony lo enseñaba el miércoles, que la esperanza nuestra no termina jamás, porque la esperanza nuestra es Cristo y Cristo es eterno. Y debo de entender que a pesar de que siento que voy en caída libre, los brazos de mi Padre Celestial están ahí abajo, esperando a que caiga ahí. Y llegue y me diga: ¿ya viste que aquí estoy esperándote? ¿Ya viste que aquí estoy esperándote? Que ahí vamos a llegar y por fin vamos a escuchar: bien hecho, bien hecho. ¿Recuerdas estas personas a las que les predicaste? ¿Recuerdas cómo disciplinaste a tus hijos? ¿Recuerdas cómo trataste a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo serviste? ¿Recuerdas que nadie tomó en cuenta? Ahora yo sí te lo tomo en cuenta. Gloria a Cristo, hermanos. Espera en Dios, es lo que dice el salmista. Confía en lo que Dios va a hacer para ti en el futuro. Confía que vale la pena, hermanos, como enseñaba hace poco tiempo. Confía que en realidad cuando tus ojos estén apagándose, que estemos muriendo, confía que en realidad lo que estás a punto de ver es la gloria de Dios. Entonces, cada esfuerzo que hacemos, hermanos, cada dedicación que hacemos al servicio de la iglesia, cada prueba por la que estamos pasando, no vamos a apoyarnos en lo que estamos viendo o queremos o por las personas, sino nos apoyamos en el Señor, en agradarle a Él. Dice Colosenses 3:23, que es un texto que me gusta mucho. Todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor, no para los hombres. Y como el Señor no está aquí hoy, no esperes retribución. No esperes un agradecimiento, no esperes que te paguen, porque Él te pagará allá. Ahorita probablemente nadie te lo va a agradecer, pero hazlo. Como esposa, como esposo, tu parte hazlo aunque no te guste. Pero normalmente corremos hacia lados equivocados, hacia cosas que no glorifican al Señor, y al momento que se salen de control, pues es mi lucha, no es la de Dios, y pues quedo derrotado. Esos son los problemas, hermanos. Como dicen por ahí, sufrimos porque queremos, porque realmente el Señor ha marcado un camino por el cual no vamos a sufrir, no porque no haya sufrimiento, sino que ni el sufrimiento tendrá peso en nuestra vida, porque estaremos haciendo lo que Él dice que hagamos. El sufrimiento que pasamos en su mayoría no es por ser buenos cristianos, es por ser malos cristianos. El sufrimiento de un cristiano verdadero, hermanos, es la persecución, la aflicción, la tribulación. El sufrimiento de un cristiano tibio es el sufrimiento que el mundo tiene también. Y es una lucha constante. ¿Por qué yo? Porque dentro de ti el diablo te dice: ¿y por qué tú si eres hijo de Dios? ¿No dice el salmista? ¿Dónde está tu Dios, pues?
No que te libra Él de esto, no que te libra del otro. Estás viviendo igual que los demás. Exactamente, demonio. Estoy viviendo igual que los demás, por eso sufro igual que los demás. De lo contrario, mi sufrimiento sería diferente y mi guerra sería diferente también. Estoy sufriendo por ti, Señor. Y ahí me predico a mí mismo y digo, Señor, ayúdame. Como ese siervo que tiene sed, que está en el monte caminando para llegar a tomar agua. Así quiero llegar a ti, Padre, ayúdame, llévame ahí. Y debemos de confiar en lo que está por venir, hermanos. El día de la suprema alabanza, de la suprema adoración, el culto eterno está por llegar. No sé cuándo, no puedo decirte cuándo, nadie sabe en el día de la hora, pero lo que sí sé que está por llegar. Te mueres y estás a punto de llegar ese día. A punto de llegar. Si el Señor viene ese día va a llegar y ahí nos vamos a voltear a ver y vamos a decir, hermano, valió la pena. Soportamos, servimos, libramos por gracia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué terrible decir! Nada, no traigo nada y aún morí en derrota, acabado, sin esperanza, muerto de sed, como si ese siervo no hubiese llegado ahí a esa corriente de aguas, muerto de sed. Pero en el cielo, pero muerto de sed, sin nada que ponerle a los pies al Señor ahí. Y lo mejor de esto, hermanos, como dice el salmista, la presencia del Señor está aquí. Y Él ha prometido estar con nosotros para siempre. Había un predicador del siglo XX llamado Martin Lloyd-Jones. Y ese predicador, que era un predicador inglés, creía que esta cuestión de la que hablamos aquí, de predicarnos a nosotros mismos, la gracia de Dios que está por venir, era crucial para poder superar la depresión espiritual en la que muchos de nosotros estamos de pronto. Una depresión. Si te das cuenta, hay hermanos que de pronto, o hermanas que tienen la cara de abatimiento, de tristeza. Hermana, Cristo resucitó, hermano, Cristo está vivo. Pero hay depresiones que nos impiden recordar eso. Entonces lo que el Señor quiere precisamente es que nos prediquemos a nosotros mismos y que recordemos la cruz, que nos duela porque por mi pecado Cristo murió y una vez dolido ahí, mi Dios, resucitaste con poder, y que mi esperanza esté en eso, en la idea que también el día postrero yo voy a resucitar como voy a predicar el domingo, hermanos. Entonces se pueden dar cuenta, hermanos, de que la mayor parte de no de la infidelidad únicamente, pero de la infelicidad en la vida se debe al hecho de que nos escuchamos a nosotros mismos en lugar de escuchar al Señor y su palabra. La mayoría de la falta de felicidad en Cristo, en el cristiano, es porque nos escuchamos a nosotros mismos y no escuchamos las promesas del Señor. No escuchamos. Y es un buen aviso, ¿sabes por qué? Porque aquellos que son cristianos, que no escuchan las promesas, escuchan ellos mismos, es muy probable que sean aquellos cristianos que el Espíritu Santo está obrando en ellos, porque se sienten indignos, no merecedores de las promesas. Pero si pusieron atención el miércoles pasado, hermanos, podemos tomar esas promesas para nosotros que hemos entendido, porque Cristo se hizo maldición para que yo pudiera ser bendecido. Y no hablamos de bendiciones, hermanos, físicas, materiales. Hablamos de bendiciones espirituales conforme a las riquezas multimillonarias en gloria de Dios. Que puedo tomar la fuerza, la fortaleza, emprender la obra, hacer, orar. Orar y ser escuchado es lo más impresionante, hermanos. Orar y ser escuchado por el Creador, el Dios Todopoderoso. ¡Qué asombroso! Orar y pedir todo lo que quiere y me sea dado. ¿Qué? Es una lucha constante contra nosotros mismos. Debemos de tomar las promesas, creerlas, predicármela. Vamos a tomar esos pensamientos, hermanos, que llegan cuando abrimos la Escritura y cuando oramos. Es hermoso en la mañana, yo pido a mi Dios todas las noches, aunque no tengo una muy profunda oración a veces, pero oro antes de dormir y digo, Señor, que seas mi primer pensamiento en la madrugada que me levante. Y cuando logro despertarme de madrugada y pienso en Él, hay un gozo indescriptible. Padre, te entrego mi día por completo, mis pensamientos, todo en el nombre de Jesús, Señor. Toda la guerra que venga, toda la oposición, todas las malas noticias, las llamadas de los hermanos con problemas, Señor, dame por favor, dame tu palabra a cada instante para poderles dar respuesta y para poder tener una yo también y gozarme en lo que sea.
¿Sabes qué es lo más hermoso, hermanos? Que con la Escritura nosotros podemos asegurarnos que podemos originar esos pensamientos bíblicos que me van a dar esperanza, como si en realidad fuera yo ese siervo que va jadeando por sed. Y imagina morirte casi de sed y llegar a esa cascada con un río frío y tomar agua. No sé quién ha tomado agua algún día de alguna cascada en un bosque. Lo fresco, hermanos. Podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Pero de pronto, hermanos, se nos olvida y vienen a mi memoria los problemas de ayer, los problemas de mañana, que son los peores y más locos que existen, porque nadie sabe lo que va a ocurrir mañana, pero estamos pensando en nuestra inversión de problemas, en la cosecha de problemas. ¿Cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a ir? ¿Y cómo voy a andar? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién murió por ti? ¿Quién dio la vida por ti? ¿Dudas acaso de Él? Si dudas de ello, entonces probablemente dudas de tu salvación. Y si dudas de tu salvación es porque dudas del Salvador. Y eso es espantoso, hermanos. Espantoso. Entonces la clave, hermanos, para esta vida cristiana es predicarnos a nosotros mismos. La batalla contra el desánimo es una batalla la cual debe ser vencida por creer en las promesas de Dios y no creer en mis pensamientos negativos. Y eso precisamente es fe en la gracia que está por venir. Y eso viene por oír la palabra de Dios y por leerla y por creerla. Por eso, hermanos, predicarnos a nosotros mismos es esencial para la batalla. Así como Pablo lo hacía, hermanos. Vamos a ver lo invisible en lugar de ver lo visible. Por eso no andamos por vista, porque si andamos por vista estamos acabados, hermanos. La situación que estamos viviendo y las cosas que suceden y que van a suceder nos acaban. Si nosotros andamos por fe, hermanos, en lo que no podemos ver, pero estamos seguros que ahí está. Estamos seguros que ahí está. De esa manera fortalecemos nuestro nuevo corazón, renovamos nuestra valentía y continuamos, y nada ni nadie va a ser necesario para que podamos seguir la carrera que el Señor nos puso enfrente. Nada ni nadie. Ahora, ¿nos preocupa eternidad? ¿Salvación? Pues prediquemos el Evangelio a los nuestros. Sobre todo, como dice la Escritura, debemos de ser proveedores de nuestras propias casas. Predicar el Evangelio hasta que lo crean. Y si el Señor decide separarnos o hacer algo así, pues hermanos, no hay problema, nos vamos a volver a ver allá arriba. Pero ya no vamos a ser tan importantes. El importante va a ser el Señor. Entonces les invito, hermanos, a que contemplen este salmo, que se prediquen a ustedes mismos y que podamos todos cerrar cada día y cada mañana, hermanos, al empezar el día, como dice el versículo 13. Bendito sea Jehová, hermanos. Versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, Dios mío. Constantemente predícatelo. Y fijemos nuestra mirada en la verdad invisible, pero objetiva, que hallamos en el testimonio de aquellos que ya han visto a Cristo cara a cara, hermanos. Y ahí vamos a poner nuestros ojos. No es algo que estemos creyendo, hermanos, y que sea a lo mejor, sino es algo verdadero. Algo que el apóstol Juan nos enseña, hermanos, y se me hace algo impresionante, pero me gusta recordarlo. En Primera de Juan 1. No sé cómo te imagines tú al apóstol Juan, al escritor de Apocalipsis, levantarnos el ánimo con esto. Es como si, juntándolo con el salmista, en el Salmo 42, que está abatido, que está desesperado, de pronto llega Juan y le dice: ¡Ey! ¡Momento!
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué, hermanos? Para que su gozo sea cumplido. Damos testimonios, es verdad. No estás creyendo en el aire, no estás creyendo en Buda, en Mahoma, en la Virgen de Guadalupe. Estás creyendo en el único Dios verdadero y eterno que está esperándonos del otro lado, hermanos, de lo que no podemos ver aún. Amén. Vamos a orar, hermanos, y les pido que mediten en ese Salmo 42 y lo enseñen a sus hijos y a todos los que estén en el caminar en pos de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, glorioso y misericordioso,